Eliminando emociones negativas. Hace muchos años, en 1972, comencé a estudiar el área de la metafísica que trataba con la psicología de la evolución del potencial humano. Cosas que brincó en esas páginas y que nunca me recuperaré de ello fue la discusión del lazo de unión entre la irresponsabilidad y las emociones negativas, y el hecho de que las emociones negativas son las que bloquean las emociones o desvanecen las emociones de su vida y de mi vida. Todo el propósito de la vida, por así decirlo, es lograr niveles más altos de paz mental, felicidad, contento, entusiasmo, realización, vitalidad. Pero debemos sentarnos a pensar con honestidad y decir qué nos detiene, qué nos bloquea o qué se interpone para que realmente disfrutemos de la vida. Y, sin excepción, la respuesta siempre apunta a las emociones negativas, de cualquier tipo, en cualquier grado. Son esas emociones las que apagan nuestro brillo, que nos roban energía, que enturbian nuestras relaciones, que sabotean nuestro progreso financiero, que bloquean nuestra capacidad de ser felices. Y no estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos por eventos naturales de la vida, como la pérdida de un ser querido, una enfermedad o una situación difícil que escapa a nuestro control inmediato. Hablo de esas emociones condesietos que se han vuelto parte de nuestra vida diaria, las que llevamos en silencio, las que justificamos, las que repetimos sin darnos cuenta. Hablo de la ira contenida, el resentimiento crónico, el miedo pampado, la culpa arrastrada, la ansiedad permanente. Hablo de ese nudo emocional que no se disuelve con el tiempo, sino que crece si no se confronta. Y lo más revelador que aprendí es que estas emociones negativas no son inofensivas, no son pasajeras, no son algo que simplemente se supera con distracción o con el paso de los años. Son destructoras, lentamente, silenciosamente. Drenan tu energía vital, te roban tu capacidad de pensar con claridad y peor aún te convencen de que tú eres esas emociones, que tú eres esa rabia, que tú eres esa culpa, que tú eres ese miedo, tus emociones, tú eres el dueño de tu mente y puedes tomar el control. Y en esta sesión hablaremos justamente de eso, de cómo eliminar las emociones negativas. No solo gestionarlas, no solo comprenderlas, no solo aprender a vivir con ellas, hablo de eliminarlas. Y el primer paso para hacerlo es volver al tema que lo cambia todo, la responsabilidad. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo lo que has aprendido, todo lo que has entendido, no sirve de nada si no asumes la responsabilidad total de tu vida, ¿no? Y esta es una de las cosas más importantes que he encontrado en toda mi vida. Simplemente es esto. Si tomamos una gráfica o un cuadro, podemos visualizar una escala de responsabilidad. En la parte más alta está completamente responsable. Esa persona que asume el control de su vida, que no pone excusas, que no culpa, que no delega su bienestar emocional a nadie. Y en el extremo opuesto, en la parte más baja, está la persona irresponsable. Aquella que justifica, que se victimiza, que señala culpables por todo lo que no está bien en su vida. Esta es la punta positiva de la escala y esta es la punta negativa. Todos nosotros, tú y yo, estamos en algún punto de esa escala y con cada pensamiento, con cada emoción, con cada decisión, subimos o bajamos en esa escala. Y esto es lo que más me impactó cuando lo descubrí, que existe una relación directa, de 1 a 1, entre la cantidad de responsabilidad que asumimos y el grado de control que sentimos sobre nuestra vida. Y que existe una relación directa también entre ese sentido de control y la libertad personal que experimentamos. Y la libertad, escúchame bien, es el requisito indispensable para la felicidad. Porque el éxito real, la verdadera felicidad, no es tener mucho dinero, ni ser admirado, ni tener una agenda ocupada. Es ser libre. Libre para vivir a tu manera. Libre para tomar tus propias decisiones. Libre para levantarte cada día y saber que tú eliges. Y esa libertad no se consigue con más dinero ni con más reconocimiento. Se consigue con responsabilidad. Hay una relación directa entre responsabilidad, control y libertad. Y eso también se traduce en emociones, porque a mayor libertad emocional, a mayor control interior, más experimentas emociones positivas. Más alegría, más paz, más gratitud, más entusiasmo, más energía. Sin embargo, en el extremo contrario, la irresponsabilidad genera el efecto contrario. Nos lleva a sentir que no controlamos nada. Nos lleva a vernos como marionetas, como víctimas
de las circunstancias, como hojas al viento. Y ese sentimiento, esa falta de poder personal, es lo que da vida a todas las emociones negativas. Lo que más me impactó fue descubrir que cada vez que me negaba a asumir responsabilidad, me debilitaba, me convertía en una persona más insegura, más reactiva, más frágil. Y cada vez que asumía responsabilidad, aunque doliera, aunque fuera difícil, crecía. Me sentía más fuerte, más libre, más en paz, porque ya no había nadie más a quien culpar. Y eso no es una carga, eso es una liberación, ¿no? Y aquí es donde todo empieza a encajar. La relación entre responsabilidad, control personal y libertad emocional no es una idea abstracta, es una ley práctica de la vida. Cuando asumes la responsabilidad, recuperas el control. Y cuando tienes control, te liberas, pero no al revés. No puedes esperar sentirte libre mientras sigas culpando, justificando o esperando que alguien más venga a cambiar tu vida. La irresponsabilidad, por otro lado, actúa como un veneno silencioso. Te hace perder el sentido de dirección. Poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a percibir tu vida como una serie de reacciones ante lo que otros hacen, dicen o dejan de hacer. Cada vez que decides no asumir el control, cada vez que le das a otra persona el poder de afectarte emocionalmente, bajas un peldaño en esa escala de responsabilidad, y lo peligroso es que con el tiempo terminas creyendo que no puedes subir de nuevo. En ese punto, muchas personas caen en una trampa emocional profunda. Empiezan a verse a sí mismas como víctimas permanentes. Creen que su historia personal, su pasado, su educación, sus padres o su situación económica actual son los factores que determinan cómo se sienten y qué pueden lograr. Y aquí es donde se ancla el verdadero problema. Empiezan a justificar sus emociones negativas. La justificación es el fertilizante principal del árbol de las emociones negativas. Es el mecanismo por el cual una persona se convence de que tiene razón al sentirse así. Se repite a sí misma una y otra vez que su dolor o su su miedo son completamente válidos porque alguien le hizo algo, porque las cosas no salieron como esperaba o porque la vida ha sido injusta con él. Pero justificar una emoción negativa no la disuelve, la solidifica, la convierte en una parte estructural de tu identidad emocional. Y lo que es aún más peligroso, te hace pensar que no puedes cambiarla, lo personalizas, lo haces parte de ti. Dices, soy así, en lugar de reconocer que simplemente estás sintiendo así por una razón que tú mismo puedes modificar. Ese es el segundo gran veneno, la identificación. Dejar de ver una emoción como algo pasajero y comenzar a verla como una característica permanente de tu personalidad. No estás enojado, eres una persona enojona. No sientes culpa, eres alguien culpable. No tienes miedo, eres un cobarde. Ese cambio sutil del lenguaje interior es devastador, porque no solo mantiene viva la emoción negativa, sino que refuerza la idea de que no puedes hacer nada para cambiarla. Y aquí entra una verdad incómoda, pero liberadora. Nadie puede mantener una emoción negativa por mucho tiempo sin estar justificándola o tomándola como algo personal. Si eliminas esas dos raíces, la justificación y la identificación, el debasentil del árbol comienza a secarse, pierde fuerza, se debilita. Y todo comienza con una decisión: dejar de justificar, dejar de narrarte a ti mismo historias que solo sirven para mantener tu sufrimiento activo, dejar de explicarte a ti y a los demás por qué estás enojado, por qué te sientes víctima, por qué crees que tienes derecho a estar molesto. ¿Tienes razones? Claro que sí. Todas las tenemos, pero la pregunta no es si tienes razón, sino si eso te está ayudando a avanzar. Porque en realidad, el problema nunca es lo que alguien te hizo, sino lo que tú decides hacer con eso ahora. Las emociones negativas no se alimentan de hechos, sino de interpretaciones. No se mantienen vivas por lo que ocurrió, sino por lo que tú sigues contándote sobre eso que ocurrió. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se corta el ciclo? ¿Cómo se interrumpe la inercia de una emoción negativa que lleva años acompañándote? ¿Cómo se apaga el fuego interno del resentimiento, de la culpa, de la rabia, de la tristeza crónica? Y la respuesta es mucho más simple de lo que parece. Se detiene no juzgando,
Sí, el primer antídoto real contra una emoción negativa no es el análisis, ni la explicación, ni siquiera el perdón. Es la neutralidad, es dejar de emitir juicios, es mirar lo que ocurrió sin necesidad de etiquetarlo como bueno o malo, como justo o injusto, como culpa mía o culpa suya. Es simplemente observar los hechos desde la distancia emocional. Lo que pasó, pasó. Y ya no se puede cambiar, pero lo que sientes respecto a eso, sí puedes transformarlo. La mente, cuando deja de juzgar, empieza a sanar. Y no es un proceso instantáneo, pero sí inmediato en intención. Cada vez que surge una emoción negativa, en lugar de justificarla o tomarla como algo personal, simplemente obsérvala, reconócela, di: esto es una emoción, no soy yo. Esto es temporal, no es eterno. Esto tiene un origen, pero yo tengo el poder de elegir qué hago con ello. Esto no significa volverse frío o indiferente. Significa volverse libre. Significa dejar de ser esclavo de impulsos emocionales que fueron programados hace años o incluso décadas. Significa entender que en lo más profundo tú no eres tus emociones, tú eres quien decide qué hacer con ellas. Y cuando decides cortar con la justificación, cuando decides dejar de identificarte con lo que sientes, cuando dejas de narrarte a ti mismo una historia de víctima, comienzas a recuperar tu poder. El mismo poder que creías perdido. Y descubres que las emociones negativas, por fuertes que parezcan, no tienen raíces profundas si tú dejas de alimentarlas. Una vez entiendes que tus emociones negativas no nacen del mundo exterior, sino de cómo decides interpretar lo que ocurre, algo cambia profundamente en tu interior. Dejas de esperar que las cosas cambien allá afuera para sentirte mejor y comienzas a buscar dentro de ti lo que realmente puede transformarlo todo: tu actitud. Y dentro de esa actitud hay una elección que lo resume todo. Una palabra que puede cortar de raíz cualquier emoción negativa: responsabilidad. No hay afirmación más poderosa que esta: soy responsable. Decirlo no es una forma de castigarte, es una forma de liberarte. Es la manera más directa de apagar el fuego de la emoción negativa que te ha estado robando energía. Porque mientras culpes, mientras expliques, mientras apuntes hacia afuera, sigues cediendo poder. Pero cuando dices yo soy responsable, recuperas el control. Imagina esto: cada vez que surge en ti una emoción que te drena, sea rabia, culpa, celos o miedo, y tú interrumpes ese flujo diciendo con firmeza soy responsable, no solo estás haciendo un acto de madurez, estás tomando el volante emocional de tu vida. Y lo más interesante es que no puedes sentirte profundamente molesto y al mismo tiempo declarar con convicción que eres responsable. Ambas cosas no pueden coexistir. El pensamiento de responsabilidad desplaza el pensamiento de culpa. Y en esa sustitución ocurre el cambio. Esto se conoce como la ley de la sustitución. Tu mente consciente no puede mantener dos pensamientos opuestos a la vez. Si eliges uno, el otro desaparece. Así que, cuando eliges conscientemente un pensamiento de empoderamiento, como soy responsable, estás expulsando de tu mente el pensamiento que alimenta la emoción negativa. Es un acto tan simple pero tan profundo que muchas personas lo subestiman, y sin embargo es la base de una vida emocional sana. La clave no está en evitar las emociones negativas, ni en negarlas, ni en luchar contra ellas. La clave está en elegir un pensamiento diferente cada vez que intenten tomar el control. Porque si no eres tú quien elige qué pensar, entonces es tu historia, tu pasado o tus hábitos emocionales los que lo harán por ti. Y ellos, por lo general, repiten lo mismo: dolor, culpa, queja, resentimiento. Recuerda esto: siempre que una emoción negativa te domine, pregúntate con honestidad de quién es la responsabilidad de lo que estoy sintiendo. Y no se trata de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones. Porque aunque no hayas sido el responsable de lo que ocurrió, sí eres el responsable de lo que harás con eso ahora. Esa distinción es fundamental. Responsabilidad no significa culpa. La culpa te encadena al pasado. La responsabilidad te abre
posibilidades en el presente. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que aceptar la responsabilidad por sus emociones es aceptar que merecen lo que ocurrió o que están justificando el daño recibido. Pero no es así. Aceptar la responsabilidad es más simple. Es simplemente reconocer que tú decides cómo continuar, que tú decides si arrastras eso contigo o si lo sueltas, que tú decides si esa experiencia define tu identidad o si se convierte en una lección más de tu camino. Y lo más importante, cuando eliges ser responsable, recuperas tu dignidad, porque dejas de ser alguien a quien las cosas le pasan y te conviertes en alguien que actúa, que decide, que transforma. Las personas emocionalmente fuertes no son aquellas que nunca sienten dolor, sino aquellas que se niegan a quedarse atrapadas en él. Aquellas que ante cada dificultad se preguntan, ¿qué puedo hacer ahora? Y no, ¿quién tuvo la culpa? Esa pregunta marca la diferencia entre vivir desde el poder o vivir desde la impotencia. La mayoría de las personas se obsesionan buscando responsables como si eso les devolviera el control, pero lo único que consiguen es mantenerse atadas a la misma historia. Y lo más trágico es que, al no soltarla, siguen reviviendo el dolor una y otra vez. En cambio, cuando decides no buscar culpables y te preguntas sinceramente, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Estás rompiendo el ciclo. Estás dejando de gastar tu energía emocional en lo que ya no puedes cambiar. Y estás invirtiéndola en construir lo que sí depende de ti, porque no se trata de negar lo que pasó, sino de dejar de permitir que eso te siga dañando. Todos tenemos algo que no ha salido como esperábamos, una relación rota, una traición, una injusticia, una pérdida, y sería ingenuo pretender que eso no duele. Pero sería aún más ingenuo pensar que cargarlo para siempre te hará más fuerte. El dolor no se convierte en sabiduría solo por llevarlo contigo. Se convierte en sabiduría cuando decides aprender y avanzar. Y aprender implica asumir que, aunque no hayas elegido lo que pasó, sí puedes elegir quién quieres ser a partir de ahora. Eso es responsabilidad. Y eso es lo que derriba el tronco más fuerte del árbol de las emociones negativas: la culpa. Porque si lo piensas bien, ¿qué mantiene con vida esas emociones durante tanto tiempo? La culpa. La culpa hacia ti mismo por decisiones pasadas, la culpa hacia otros por lo que te hicieron, la culpa silenciosa, esa que no se grita pero se arrastra. La culpa es lo que da peso al resentimiento, lo que oxida la autoestima, lo que convierte un error en una condena. Y por eso es tan crucial eliminarla, no con castigo, no con olvido forzado, sino con conciencia, con la decisión de decir, basta, a partir de hoy dejo de cargar con culpas, asumo la responsabilidad total de mi vida, elijo mis pensamientos, elijo mis respuestas, elijo seguir adelante. Y es en ese punto donde el cambio comienza a ser irreversible. La culpa, más que una emoción, es una prisión. Es la sensación de estar atado a algo que ya no se puede cambiar, pero que sigues reviviendo como si el pasado pudiera modificarse desde el presente. Y lo más la culpa no nace de algo verdaderamente grave, sino de la interpretación que haces de lo que ocurrió. No es el hecho, sino la historia que te sigues contando. Y cuanto más repites esa historia, más profunda se vuelve la herida. Pero hay algo aún más revelador. La culpa rara vez funciona como motivación. No te impulsa a mejorar, no te hace más sabio, no fortalece tu carácter. La mayoría de las veces solo te paraliza, te detiene justo cuando estás por dar un paso adelante. Te hace pensar que no mereces avanzar, que no tienes derecho a sentirte bien, que de alguna manera debes seguir pagando por lo que ocurrió. Y así te castigas en silencio, sin darte cuenta de que nadie te lo está exigiendo, excepto tú mismo, ¿no? Y aquí viene una de las verdades más importantes de todo este proceso. Tú puedes dejar de sentirte culpable en el momento que decidas hacerlo. No necesitas el perdón de los demás para liberarte. No necesitas que alguien te diga que está bien. Solo necesitas tomar una decisión clara, la de asumir la responsabilidad de tu presente sin seguir atado al pasado. Porque la responsabilidad, la verdadera, no mira hacia atrás con lamento, sino hacia adelante con propósito. No se pregunta, ¿por qué pasó eso?, sino, ¿qué haré con esto ahora? La responsabilidad no carga culpas, construye caminos, no busca castigos, busca soluciones.
Y eso es lo que marca la diferencia entre una vida vivida con peso y una vida vivida con dirección. Cuando decides cortar el tronco del árbol de las emociones negativas y recuerdas que ese tronco es la culpa, todo cambia. Las ramas de la rabia, del resentimiento, de la frustración, del miedo, comienzan a secarse. Ya no tienen de dónde alimentarse. Ya no hay raíces emocionales que las sostengan. Es como si desconectaras la corriente eléctrica de un sistema entero, las luces se apagan. No porque hayas luchado contra ellas, ¿no? Sino porque has dejado de darles poder. Pero este proceso requiere algo que muchas personas temen: la desidentificación, es decir, dejar de tomarlo todo como algo personal, separar lo que ocurre de quién eres, entender que tú puedes experimentar una emoción sin convertirte en ella. Puedes tener un mal día sin ser una persona negativa, puedes sentir rabia sin ser una persona rabiosa, puedes equivocarte sin ser un fracaso. Esta distancia emocional, este espacio entre lo que sientes y lo que eres, es lo que te da libertad interior. Y libertad emocional significa exactamente eso: no ser rehén de lo que sientes. No dejar que una emoción gobierne tu conducta, tu lenguaje, tus decisiones o tu visión del mundo. Ser libre es saber que tienes el poder de elegir una respuesta distinta, incluso cuando todo dentro de ti grita lo contrario. Ser libre es decidir conscientemente cómo pensar, cómo actuar, cómo avanzar. Ahora bien, este proceso de desidentificación no ocurre solo, se entrena, se practica y empieza con algo muy simple: observar tus pensamientos sin reaccionar a ellos de inmediato, darte unos segundos antes de responder. Cuestionar si lo que estás sintiendo realmente tiene sentido o si simplemente estás repitiendo un patrón. Porque muchas veces lo que llamamos emociones son solo hábitos emocionales que hemos cultivado sin darnos cuenta. Y lo que se entrena se transforma. Lo que se observa con atención pierde fuerza sobre ti. Al principio parecerá difícil porque durante años has reaccionado sin pensar. Has justificado tus emociones, las has defendido, incluso las has usado para definirte. Pero con cada vez que te detienes a mirar una emoción negativa y decides no alimentarla, estás ganando terreno, estás debilitando su influencia, estás entrenando tu mente para responder desde la libertad, no desde el impulso. Y aquí es donde aparece un fenómeno fascinante. Lo que antes te afectaba profundamente empieza a perder importancia. Lo que antes te disparaba emocionalmente ya no tiene el mismo poder. Descubres que el conflicto, el drama, la culpa, la rabia ya no encuentran dónde anclarse en ti, porque ya no reaccionas como antes, ya no justificas, ya no te identificas, simplemente eres consciente. Y esa conciencia emocional es la base del verdadero crecimiento personal. Porque no puedes construir una vida plena si estás lleno de emociones no resueltas. No puedes aspirar a relaciones sanas si cargas con resentimientos antiguos. No puedes proyectar confianza si aún estás lleno de dudas internas. No puedes avanzar si llevas contigo la carga emocional de todo lo que no soltaste. Por eso insisto tanto en este punto. Eliminar las emociones negativas no es un acto de represión, es un acto de purificación mental. Es limpiar tu espacio interior para que lo nuevo pueda crecer. Es sacar del sistema lo que ya no te sirve. Es dejar de usar tus heridas como bandera. Y eso requiere decisión, constancia y sobre todo honestidad contigo mismo. A partir de aquí, el siguiente paso es comprender que lo que más sostiene esas emociones negativas no es lo que ocurrió, sino lo que repites mentalmente acerca de lo que ocurrió. Es tu narrativa interna la que necesita transformarse. Y eso es justamente lo que abordaremos a continuación. Tal vez nunca te lo hayas planteado así, pero gran parte de tu sufrimiento emocional no viene del evento original, sino de la historia que te cuentas sobre ese evento una y otra vez. La mente, por naturaleza, busca sentido, intenta comprender, explicar, encontrar una lógica, y en ese intento empieza a construir narrativas. Algunas son útiles, pero muchas son limitantes, distorsionadas y, lo peor, adictivas. Porque repetir una historia dolorosa, aunque suene contradictorio, puede dar una sensación momentánea de control. Cuando dices, esto pasó por culpa de tal persona, o yo reaccioné así porque no tenía otra opción, te estás
pero a costa de tu crecimiento. Es una protección que se convierte en prisión. Estás intentando explicar lo que ocurrió, cuando lo que realmente necesitas es liberarte de ello. Y es aquí donde entra en juego uno de los patrones mentales más peligrosos, el hábito de rumiar. Pensar en lo mismo, de la misma manera, una y otra vez. Reinterpretar una y otra vez el mismo recuerdo con los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas conclusiones. Es un círculo cerrado. No hay aprendizaje, no hay transformación, solo hay repetición. Esa repetición es lo que mantiene viva la emoción negativa. No lo que pasó, sino el relato que no dejas de reproducir en tu mente. Como una película mal editada que no deja de reproducirse en bucle. Y lo peor es que, con el tiempo, ese relato se vuelve más real que el hecho original. Ya no recuerdas exactamente lo que ocurrió, sino lo que tú decidiste creer sobre ello. Y lo que crees se convierte en tu verdad emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo dejas de ser rehén de esa narrativa interna? El primer paso es observarla, detenidamente, sin juzgarla, pero sin dejarla pasar como si no tuviera consecuencias. Toma conciencia de lo que te estás repitiendo. Hazlo con curiosidad, no con crítica. Pregúntate, ¿esta historia me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a lo que quiero o me aleja? Verás que muchas de las frases que te repites a diario no son tuyas. Las escuchaste de pequeño, las absorbiste sin cuestionar. No soy suficiente, no puedo confiar en nadie, la vida es difícil, siempre me traicionan, yo no más. Son creencias heredadas, no verdades universales. Y cada vez que las repites, estás reafirmando una identidad emocional que en realidad no te pertenece. Y eso nos lleva a un punto clave. Todo lo que se puede aprender, también se puede desaprender. No naciste con culpa, no naciste con miedo, no naciste con resentimiento. Eso lo aprendiste, lo absorbiste de tu entorno, de tus experiencias, de lo que viste y viviste. Y si lo aprendiste, puedes soltarlo, puedes reemplazarlo, pero no sucederá solo. Necesita de tu participación activa. Necesitas convertirte en el editor de tu propia narrativa, reescribir no para negar lo que pasó, sino para darle otro sentido, para poner el foco no en lo que sufriste, sino en lo que aprendiste, no en lo que perdiste, sino en lo que puedes construir ahora. El poder de reinterpretar es el poder de liberarte. Y aquí es donde muchas personas descubren una verdad que duele, pero que transforma. Están emocionalmente apegadas a su historia de sufrimiento, no porque quieran seguir sufriendo, sino porque no saben quién serían sin ese relato. Porque han construido relaciones, identidad, incluso autoestima, a partir de esa narrativa. Y soltarla se siente como soltar una parte de sí mismos. Pero no es así. Soltar tu historia de dolor no significa negar tu experiencia, significa dejar de definirte por ella. Significa reconocer que eres mucho más que lo que te pasó, que tu valor no depende de tus heridas, que tu futuro no tiene por qué parecerse a tu pasado y que tú puedes ser el protagonista de una historia distinta si estás dispuesto a dejar de repetir el guión anterior. Aquí entra de nuevo la importancia de la responsabilidad, no como castigo, no como peso, sino como llave de libertad, porque mientras sigas esperando que alguien más te libere, estarás atrapado. Pero si tomas la decisión de decir, yo soy responsable de lo que decido pensar, creer y repetir, ese es el momento exacto en que todo empieza a cambiar. A partir de ahí puedes comenzar a sustituir pensamientos limitantes por pensamientos constructivos. Puedes usar la ley de la sustitución de forma práctica, real, inmediata. Cada vez que una idea negativa aparezca, ya sea sobre ti, sobre otros o sobre la vida en general, detente, respira y di con firmeza, esto ya no me representa. Luego, elige conscientemente un pensamiento diferente, uno que te acerque a tu paz, no a tu drama, uno que te devuelva el poder, no que te lo quite. Y sí, al principio parecerá artificial, tu mente se resistirá, porque ha estado años funcionando de una manera y ahora le estás pidiendo que haga lo contrario. Pero si insistes, no, si repites, si sustituyes un pensamiento tras otro con coherencia y determinación, la transformación llegará, ¿no? Es como cambiar el rumbo de un barco, no gira en seco, lo hace lentamente, pero una vez
vez que cambia de dirección, ya no vuelve atrás. Así también ocurre con tu mente. Cuando decides conscientemente reescribir tu narrativa, cuando eliges no justificar ni identificarte con lo que sientes, cuando afirmas yo soy responsable, estás iniciando un nuevo camino. Uno donde las emociones negativas dejan de tener el papel protagónico y tu verdadera esencia comienza a brillar sin interferencias. Una vez comienzas a reescribir tu narrativa interna, hay un fenómeno que empieza a suceder con frecuencia. Te das cuenta de que no todo el ruido emocional que llevas encima es tuyo. Muchas de las emociones negativas que experimentas, muchas de las cargas que arrastras, muchas de las tensiones que sientes no nacen en ti, sino que las absorbes de otros. Personas cercanas, familiares, colegas, incluso conocidos que sin querer o sin saberlo proyectan su propia carga emocional sobre ti. Y si no estás atento, te la quedas, la haces tuya, reaccionas por inercia, te enojas por algo que no te corresponde, te sientes responsable por un problema que no puedes resolver, te desgastas intentando reparar lo que ni siquiera creaste, te metes en discusiones que no cambian nada, y entonces poco a poco, esa claridad que habías ganado comienza a nublarse, esa paz que habías cultivado se ve afectada, vuelves a justificar, vuelves a identificarte, y sin darte cuenta, estás otra vez dentro del juego emocional de siempre. Por eso, una parte esencial del proceso de liberarte de las emociones negativas es aprender a distinguir lo tuyo de lo que no lo es. No todo lo que sientes es tuyo, no toda reacción es legítima, no todo pensamiento debe tomarse en serio. Debes desarrollar una especie de filtro interno que te permita observar sin absorber, escuchar sin cargar, estar presente sin perderte. Porque muchas personas, sin mala intención, usan sus problemas como forma de relacionarse, hablan desde el drama, desde el conflicto, desde el pasado no resuelto. Buscan ser escuchadas, pero no para sanar, sino para repetir, para validar su historia, para confirmar que el problema sigue vivo. Y si tú no estás consciente de ello, terminarás involucrado en algo que no puedes cambiar y que además te debilita. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Con una simple convicción interna. Tú no estás aquí para absorber el dolor de nadie, sino para ser un ejemplo de transformación posible. Tú no tienes que solucionar los conflictos ajenos, sino mantener tu claridad para inspirar otra forma de vivir. Esto no significa ser frío ni indiferente, ni cortar vínculos importantes. Significa estar ahí, pero desde la conciencia. Escuchar, sí, comprender también, pero no quedarte atrapado. Cuando alguien se acerca a ti con una carga emocional intensa, tienes dos caminos. El primero es involucrarte, reaccionar, tomar partido, absorber su estado como si fuera tuyo. Y el segundo, el más difícil pero el más poderoso, es mantenerte firme en tu centro y desde ahí devolverle la responsabilidad que le corresponde. No hay una frase simple, directa, que puede marcar una gran diferencia en estas situaciones. Entiendo lo que sientes, pero tú eres el responsable. ¿Qué vas a hacer al respecto? No puede parecer dura, pero no lo es. Es un acto de respeto, porque al devolverle a la otra persona el poder sobre su situación, estás reconociendo su capacidad de decidir, de cambiar, de actuar. No lo estás invalidando, lo estás empoderando. Y al mismo tiempo te proteges. No permites que su historia se convierta en la tuya. No dejas que su caos se instale en tu mente. Porque una de las trampas más comunes en este camino es creer que ayudar a alguien es cargar con su emoción, que ser compasivo es sufrir con el otro, que ser buen amigo es estar disponible para escuchar los mismos problemas una y otra vez, aunque nada cambie. Pero no es así. La verdadera compasión no es sacrificarse, es elevar. Y no puedes elevar a nadie si tú mismo estás hundido en su energía. Mantener tu paz interior, incluso frente al dolor de otros, no es egoísmo, es sabiduría. Porque desde la paz puedes ser mucho más útil que desde el desorden emocional. Desde la calma puedes ofrecer presencia, claridad, guía. Pero si te arrastras con eres que ellos, ambos terminan más perdidos. Y es importante entender esto. Hay personas que no quieren soluciones, quieren atención, quieren validación, quieren compañía en su sufrimiento, pero no para salir de él, sino para justificarlo. Y mientras tú intentes rescatarlos,
serás parte del ciclo. No necesitas dar consejos, no necesitas tener respuestas. Solo una presencia firme y consciente que, sin juzgar, recuerda lo esencial. Cada uno es responsable de su vida. Y cuando tú asumes eso como tu verdad, yo soy responsable de mi vida y tú eres responsable de la tuya, todo empieza a ordenarse. Tus relaciones mejoran no porque los demás cambien, sino porque tú dejas de perder energía en lo que no te corresponde. Empiezas a hablar con más claridad, a poner límites con más naturalidad, a elegir mejor con quién compartes tu tiempo y tu atención. La emoción negativa más sutil pero más común en estas dinámicas es la autocompasión disfrazada de ayuda. Ese sentimiento que te hace creer que tu deber es escuchar a todos, cargar con todo, resolver para todos. Pero detrás de esa actitud hay muchas veces un miedo a no ser querido, miedo a parecer insensible, miedo a que te rechacen por no involucrarte. Y aquí hay otra verdad: no necesitas cargar el dolor de nadie para ser valioso. Tu valor no está en cuánto te sacrificas, sino en cuánto te mantienes alineado con lo que eres. Tu trabajo no es cambiar al otro, ni convencerlo, ni hacerle ver lo que tú ves. Tu único trabajo es ser un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando alguien asume la total responsabilidad de su vida. Porque ese ejemplo silencioso es amenaza más poderoso que cualquier palabra. En la siguiente parte vamos a llevar este principio aún más lejos. Vamos a explorar cómo una sola emoción negativa no resuelta puede estancarte durante años, mantenerte girando en círculos y cómo salir de ese patrón de una vez por todas. Imagina por un momento que eres dueño de un vehículo poderoso, una máquina perfectamente diseñada para avanzar con velocidad, precisión y estilo. Imagina que ese vehículo eres tú. Tu mente, tu cuerpo, tu potencial, todo está ahí. Está listo. Lo tienes. Pero hay un pequeño detalle que lo cambia todo. Una de las ruedas está atascada, no rota, no destruida, solo atascada. Y por más que aceleres, por más que gires el volante o presiones los pedales, no avanzas. Das vueltas en círculos. Consumes energía. Te agotas. Pero sigues en el mismo lugar. Eso es exactamente lo que ocurre cuando hay una sola emoción negativa no resuelta en tu interior. No importa cuánto talento tengas, no importa cuántas oportunidades aparezcan, no importa cuántas veces intentes empezar de nuevo. Si hay una emoción profunda que no estás dispuesto a soltar, girarás en círculos. Y lo más duro es que muchas personas ni siquiera saben cuál es esa rueda atascada. Solo sienten que, pase lo que pase, algo las detiene, que siempre repiten el mismo patrón, que la historia cambia de escenario, de nombres, de momentos, pero el resultado es el mismo: estancamiento. Y cuando se investiga, cuando se va al fondo, siempre hay algo que no se ha perdonado, algo que no se ha aceptado, alguien a quien aún se culpa, una herida que no se ha querido mirar de frente. A veces es una traición, a veces es una pérdida o una decisión del pasado que todavía genera vergüenza, dolor o rabia. Puede ser algo que ocurrió hace 10 años o hace 30. No importa cuándo, lo que importa es que sigue vivo porque tú lo mantienes vivo. Y mientras esa emoción siga allí, serás como ese auto dando vueltas sobre sí mismo, mucho movimiento pero sin dirección. ¿Y por qué cuesta tanto soltar esa única emoción? Porque en el fondo hay una parte de ti que cree que al soltarla está traicionando algo. Como si dejar de sentir rabia fuera perdonar al que te dañó, como si dejar de sentir culpa fuera olvidar lo que hiciste. Como si abandonar el dolor fuera minimizar lo que ocurrió. Pero eso no es cierto. Soltar no es justificar, soltar no es olvidar, soltar es liberarte. No es un favor que le haces al otro, es un regalo que te haces a ti mismo. Y aquí viene el giro más importante. Esa emoción no te detiene porque exista, sino porque tú has decidido sostenerla. Nadie puede obligarte a sentir nada durante años. Nadie puede obligarte a seguir recordando algo con dolor. Eso es una elección. Consciente o inconsciente, pero elección al fin, ¿no? Entonces la pregunta no es ¿qué te pasó? La pregunta es ¿por qué sigues dándole espacio dentro de ti? Y cuando respondas con honestidad, notarás que en muchos casos no es el evento lo que te retiene, sino el ego. El ego que dice no voy a soltar esto, no voy a perdonar, no voy a avanzar hasta que alguien reconozca que yo tenía razón, hasta que me den lo que merezco, hasta
que alguien pague. Y en esa espera pasan los años. Y tú sigues atado a una emoción que no hace daño a nadie más, excepto a ti. Es aquí donde se hace necesario un acto de madurez emocional profundo. Reconocer que hay batallas que solo se ganan renunciando. Que no siempre ganar es resistir. A veces ganar es dejar ir. A veces lo más valiente no es pelear, sino cerrar la puerta de algo que ya no tiene sentido arrastrar, ¿no? Hay personas que han vivido 30 o 40 años cargando con un resentimiento que empezó con una sola conversación, una discusión, un gesto, una decisión, y han construido su identidad alrededor de esa emoción. Han dejado que una sola experiencia defina lo que creen merecer, cómo se relacionan, lo que esperan de la vida. Y lo más revelador es que si se detuvieran y se preguntaran sinceramente si quieren seguir atadas a eso, dirían que no, pero no saben cómo soltarlo. Se sienten tan identificadas con esa emoción que ya no distinguen dónde termina la historia y dónde empieza su verdadero yo. Ahí entra la conciencia como herramienta de liberación. Observar sin juzgar, reconocer que si una emoción te ha dominado por años, es porque en algún momento tú la adoptaste, no para lastimarte, sino para protegerte. Pero esa protección hoy se ha convertido en un obstáculo, y seguir sosteniéndola es como intentar avanzar llevando una piedra atada al tobillo. ¿Y cómo se empieza a soltar? A través de una pregunta sencilla pero profundamente transformadora: ¿qué ganarías si finalmente dejo esto atrás? No que pierdes, sino que ganas. ¿Qué versión de ti aparecería si ya no sintieras esa rabia? ¿Qué espacio se abriría en tu vida si ya no vivieras desde la culpa? ¿Qué relaciones sanarían si dejaras de sostener ese resentimiento? ¿Qué claridad llegarías a tener si simplemente dejaras de repetir la historia de siempre? Soltar una emoción no es un acto emocional, es un acto de voluntad. No tiene que doler, solo tiene que ser real. Puede empezar con un estoy dispuesto, puede continuar con un me perdono, puede completarse con un decido dejar esto en paz. Y sí, puede que tengas que repetirlo muchas veces, puede que la emoción vuelva, pero esta vez no con la misma fuerza, porque ya no la sostienes, ya no la alimentas, ya no justificas su presencia, ya no te identificas con ella, ya ha tomado el control.